Imagina un lugar sin hambre, sin frío, sin enfermedades, sin depredadores. Un lugar donde absolutamente todas tus necesidades están cubiertas para siempre. Ahora imagina que ese lugar, con el tiempo, se convierte en una fosa común. Entre 1968 y 1973, un científico construyó ese lugar. Lo llenó de 8 ratones sanos y todo lo que pudieran necesitar. No hizo falta que nada del exterior entrara para destruirlo. Ellos mismos se encargaron de eso. Esta es la historia del Universo 25. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué algunos científicos creen que no hablaba solo de ratones. Año 1968. Estados Unidos vive obsesionado con una pregunta que aparece en periódicos, libros y hasta películas de ciencia ficción. ¿Qué pasará cuando el planeta se quede sin espacio? El etólogo John B. Calhoun llevaba 2 décadas intentando responder esa pregunta, pero no con personas, con ratones. Calhoun no era un científico cualquiera. Llevaba desde los años 40 construyendo lo que él mismo llamaba utopías de roedores. Recintos cerrados donde eliminaba cualquier obstáculo para la supervivencia y luego simplemente observaba qué pasaba. Había hecho esto 24 veces antes. Universo 25 sería el intento definitivo. El más grande, el más controlado, el más ambicioso. Nadie, ni siquiera él, esperaba lo que estaba a punto de documentar. Calhoun y su equipo construyeron un recinto al que llamaron La Buhardilla, 2,57 metros cuadrados y 1,34 metros de altura. Dentro, distribuyeron 256 cajas nido conectadas por 16 túneles verticales. Todo estaba calculado al detalle. Comida y agua ilimitadas, disponibles las 24 horas. Material de sobra para construir nidos. Temperatura controlada con precisión. Control estricto de enfermedades. Ni un solo depredador. El agua sola podía abastecer a más de 6,000 ratones. La comida a 10,000. Un espacio pensado, en teoría, para albergar una población varias veces mayor de la que jamás llegaría a tener. El 9 de julio de 1968, Calhoun introdujo a los primeros habitantes. 8 ratones albinos, sanos, sin ningún defecto genético conocido. 4 machos, 4 hembras, todos con apenas 48 días de vida. Exploraron cada rincón de su nuevo mundo. No tenían nada de qué preocuparse. Nunca antes un grupo de ratones había tenido tanto a su disposición. 104 días después nació la primera camada. Ahí empezó, de verdad, el experimento. A partir de esa primera camada, algo se disparó. La población se duplicaba cada 55 días, casi como un reloj. 20 ratones, luego 40, 80, 160, 320. Un crecimiento exponencial, sin frenos, sin ninguna señal de que algo pudiera detenerlo. Y entonces, el día 315, algo cambió. La población había llegado a 620 ratones, y el ritmo de crecimiento, por primera vez, empezó a bajar. No era por falta de agua, no era por falta de comida. El único recurso que realmente empezaba a escasear era algo que nadie había podido calcular con anticipación: el espacio disponible y con él los roles sociales que cada ratón podía ocupar dentro de la colonia. Con más ratones que territorios posibles, empezaron a formarse jerarquías. Machos dominantes que controlaban zonas enteras, hembras y crías bajo su protección. Y por primera vez, machos jóvenes que se enfrentaban a sus propios padres por un lugar en ese mapa invisible. En la naturaleza, el macho que pierde ese enfrentamiento simplemente se va. Busca otro territorio. Empieza de nuevo en otro lugar. Dentro de la buhardilla no había ningún otro lugar a donde ir.
Los machos derrotados empezaron a autoexiliarse en el centro del recinto. Dejaban de defenderse, dejaban de reaccionar. Simplemente se quedaban ahí, heridos, mientras el resto de la colonia seguía a su alrededor. Poco a poco, ese grupo de exiliados fue creciendo, y con él, la violencia. Cualquier motivo bastaba para desatar un ataque. 2 ratones que se rozaban al moverse, un hueco que se abría por un segundo entre 2 cuerpos. No hacía falta más. Cuando los machos dominantes empezaron a perder el control de sus territorios, otros aprovecharon para hacer incursiones. Entraban, se apareaban por la fuerza y no distinguían entre una hembra adulta y una cría. Las hembras intentaron proteger a sus camadas. Algunas huyeron, otras, sin ninguna otra opción, las abandonaron. Y algunas, directamente, las devoraron antes de que pudieran sufrir algo peor. El día 560, con 2.200 ratones viviendo dentro del recinto, su punto máximo de población, la colonia empezó, por primera vez, a decrecer. Y ahí es donde Calhoun documentó algo que ningún experimento anterior había mostrado: la aparición de un grupo completamente distinto. Los llamó los guapos. Eran machos jóvenes que no peleaban, no defendían territorio, no buscaban aparearse. Se dedicaban únicamente a comer, dormir y acicalarse durante horas, ajenos a todo lo que ocurría a su alrededor. No tenían cicatrices porque nunca se involucraban en nada, pero tampoco mostraban ningún interés reproductivo, ni siquiera cuando los colocaban directamente con hembras fértiles. Existía también una versión femenina: hembras que se retiraban a los nidos más aislados del recinto, rechazando cualquier contacto con los machos. Pero a diferencia de los guapos, ellas no eran pasivas. Atacaban, mordían y perseguían a cualquiera que se acercara demasiado. Habían dejado de comportarse como una sociedad. Cada ratón, ahora, sobrevivía solo. A partir del día 600, la natalidad se desplomó. Los pocos embarazos que llegaban a término casi nunca sobrevivían. Las crías eran abandonadas o devoradas antes de tener una oportunidad. El día 920 se registró la última concepción de todo el experimento. Nunca hubo otra. A partir de ese momento, la colonia ya no tenía forma de recuperarse. No por falta de comida, no por falta de espacio, que ahora sobraba. Simplemente habían perdido la capacidad, no física sino social, de reproducirse. 1588 días después del nacimiento de la primera camada, solo quedaban 27 ratones con vida, 23 hembras, 4 machos. El más joven de todos tenía 987 días. Ninguno estaba ya en edad de reproducirse. Calhoun hizo el cálculo. En menos de 100 días, todos habrían muerto. Y así fue. El paraíso que había empezado con 8 ratones sanos, con toda la comida y el espacio que jamás necesitarían, terminó exactamente como él lo predijo: extinguido. No por el hambre, no por una enfermedad, no por ningún depredador. Se extinguieron a sí mismos. Calhoun no construyó Universo 25 solo para entender a los ratones. Él mismo lo dijo con claridad en su publicación. Hablaba de ratones, pero pensaba en la evolución humana. Su conclusión fue inquietante. Cuando una población crece más allá de los roles sociales significativos que puede ofrecer, cuando hay más individuos que lugares donde sentirse útiles, necesitados o con propósito, el colapso no llega por falta de recursos. Llega desde dentro. Calhoun llegó a hablar de 2 muertes distintas. La primera, la muerte del espíritu, el momento en que una sociedad pierde su capacidad de formar vínculos, de cuidar, de reproducirse en un sentido no solo biológico, sino social. La segunda muerte, la física, solo era cuestión de tiempo después de la primera. Llegó incluso a calcular una fecha.
Según sus proyecciones, la humanidad alcanzaría una densidad similar a la de su experimento alrededor de 1984. No hace falta decir que eso no ocurrió tal como él lo imaginó. Y ahí está, precisamente, el debate que sigue abierto más de 50 años después. Muchos investigadores señalan que los 8 ratones originales de Universo 25 partían de una base genética extremadamente reducida, que gran parte de lo que Calhoun documentó podría explicarse, al menos en parte, por generaciones de endogamia, no solo por la superpoblación. Otros van más allá. El comportamiento humano es incomparablemente más complejo que el de un roedor en una jaula. Tenemos algo que ellos nunca tuvieron: la capacidad de reconocer un problema y deliberadamente cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero también es cierto que muchos de los patrones que Calhoun describió, el aislamiento voluntario, la pérdida de interés en formar vínculos, la sensación de no tener ya un rol que cumplir en una sociedad cada vez más grande y más impersonal, a algunos les sonará incómodamente familiar. Calhoun murió en 1995, sin poder responder si su experimento había sido una advertencia real o simplemente una posibilidad entre muchas que la humanidad, con suerte, nunca llegará a repetir. La pregunta sigue sobre la mesa. ¿Tú qué crees? ¿Fue Universo 25 una advertencia real sobre lo que nos espera? ¿O solo la historia de 8 ratones que nunca debieron estar tan solos como para no darse cuenta de que, al final, seguían completamente solos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete. Cada semana bajamos un poco más al eco del abismo.